Hola, buenos días. Continuamos con la segunda parte de esta serie de problemas. Los problemas 735 al 739, modificados para unidades del sistema internacional. En el video anterior resolvimos los primeros dos incisos, donde había que calcular la potencia añadida, así como la energía añadida, potencia removida y energía removida, y la presión en diversos puntos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en este video pues damos continuidad a los incisos del C al D, estos tres incisos. Todos los cálculos iniciales pues hacen referencia a los incisos A y B, que los pueden ver a más detalle en el video anterior. Entonces pues vamos empezando a ver la redacción. Nos dice el inciso C. Si aumenta la eficiencia a 72%, estábamos en 70%, y tanto HR como HL permanecen constantes, ¿cuál es la presión en 5? En el sentido de esta pregunta es el siguiente. Vamos a ilustrarlo escribiendo la ecuación general de la energía. En este caso vamos a usar para nuestro análisis los puntos del 1 al 5, que es el punto posterior a la prensa. Entonces, nuestra ecuación para este caso sería presión 1, altura 1, energía de velocidad 1, energía añadida, energía removida, pérdidas por fricción y las condiciones del punto 5. Z5, velocidad 5 al cuadrado. Entonces, al tener un aumento en la eficiencia, si recordamos cómo operan las bombas y cómo son las relaciones entre las potencias, en este caso la potencia de entrada y la potencia añadida al fluido, y aquí tenemos la eficiencia que relaciona a ambos valores. Entonces yo tengo una potencia inicial que eran de 40 kilowatts, y cuando tenía una eficiencia del 70%, aquí se transferían pues 28 kilowatts con un 70%. Sin embargo, ahora lo que tengo no son 70, son 72, tengo un aumento. Entonces de la potencia inicial ahora se va a transferir un mayor porcentaje hacia el fluido, que va a ser un incremento del 2%. Y si aquí en este lado de la igualdad aumenta la potencia añadida y por tanto la energía añadida, eso se ve reflejado en un aumento en la presión. ¿Por qué solo en la presión? Porque tanto la altura como la energía de velocidad no tienen cambios. La altura pues es una condición del sistema. Solo cambiaría a menos de que cambiáramos aquí la distribución de la tubería, la posición. Y la velocidad pues solo depende del caudal y del área. Entonces estos valores son constantes y nuestro aumento de eficiencia, que produce una mayor transferencia de energía hacia el sistema, se va a ver reflejada como aumento en la presión en 5. Entonces en la presión en 5 teníamos anteriormente 307.7, algo así, una fracción arriba de 307. Entonces, pues hay varias maneras de resolverlo, al menos dos. Una de las maneras es esta que voy a presentar. Para esto pues vamos a borrar aquí nuestra pizarra y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retomar la ecuación que usamos originalmente para hacer el cálculo de la presión en 5. Esta pues era una ecuación del punto 1 al punto 5. Entonces esa ecuación la voy a volver a escribir. Pueden consultarlo en el video. Yo aquí voy a revisar mis notas para el caso de esta ecuación. Entonces para esta ecuación teníamos más, poner la tinta, más 206.3.8, aquí tengo, 0.8 metros, que es la energía añadida, menos la energía removida. Estas son las condiciones iniciales, lo que hicimos en el anterior video para el cálculo de la presión en 5. Menos 3 metros, pues aquí también son metros, menos 12 metros. Esto igual era a la presión en 5, 9.0252
más 1 metro más 1.2 metros. Entonces aquí lo que está sucediendo es que este dato, que es el HA, va a cambiar. Entonces vamos a recalcular nuestro HA con 72%. Entonces ahora tenemos 0.72 es igual a PA sobre PI, donde la potencia de entrada pues eran 40 kilowatts. De tal manera que ahora PA no van a ser 28, sino un poquito más, 0.72 por 40, 28.8. 28.8 kilowatts. Y usando nuestra fórmula de potencia, entonces aquí hacemos la sustitución con el nuevo valor de PA, que son 28.8 kilowatts, igual al peso específico, que es 9.0252. Caudal sigue siendo este. Y ahora vamos a tener una nueva energía añadida. Entonces esto nos daría 28.8 entre 9.0252 entre 0.015. Y nuestra nueva energía añadida ya no van a ser 206, ahora son 212.7 metros. Entonces, simplemente en esta ecuación que teníamos, pues sustituimos con el nuevo valor de H. Esto lo voy a anotar aquí en azul. Y aquí me queda 212.7 metros y recalculo mi presión en 5. Entonces es esto, 212.7 menos 155.5 menos 3 menos 12 menos 1 menos 1.2 por 9.0252. Vamos a rehacer mis operaciones porque creo que tengo un error. 212.7 menos 155.5 menos 3 menos 12 menos 1 menos 1.2 por 9.0252. Esto me da 361. Vamos a corregir. 61.008. 8 kilopascales. Si revisamos el dato anterior que teníamos de la presión, teníamos en las condiciones iniciales 307.9, entonces hubo un aumento en la presión porque pues ahora la bomba está siendo más eficiente y de la potencia que se le alimenta pues transfiere más al fluido y eso se refleja como un aumento en la presión del sistema. Otra alternativa hubiera podido ser la siguiente. Nosotros tenemos un aumento en la eficiencia del 2%. Eso quiere decir que de los 40 kilowatts de potencia de entrada, ahora hay un 2% más que se transfiere al fluido, entonces 40 por 0.02 para sacar el 2%, tenemos un aumento de 0.8 kilowatts. Esto es el aumento. Entonces, si nada más calculo la energía que se aumenta, usando igual mi fórmula de potencia, tendríamos lo siguiente: 0.8 kilowatts igual a 9.0252, 0.015 y la HA, que en este caso va a ser, como decíamos, únicamente la HA que se va a aumentar al sistema. Entonces vamos a hacer las operaciones. 0.8 entre 9.0252 entre 0.015 y nos está reportando un aumento de 5.91 metros. Ahora esta energía, así como la podemos convertir a potencia, también la podemos convertir a presión. Recuerden que por el teorema fundamental de la hidrostática, el cambio de presión en un fluido se explica por la multiplicación del peso específico y de la columna de fluido. Y esta es una columna de fluido. Entonces, si esto lo convertimos a presión, sería multiplicar el peso específico, 902.52 kilonewton sobre el metro cúbico por 5.91 metros. Y esto me va a dar una presión que va a ser la presión que va a aumentar. 9.0252 por 5.91. 0.252. Y esto me da un aumento
de 53.3 kilopascales. Esto es aumento. Entonces, si tomamos nuestras condiciones iniciales, que dijimos eran 307.9 más 307.9, pues tenemos un valor de 361.2. Entonces, esto lo podríamos poner aquí. Presión 5 nueva es la presión inicial, 307.9 kilopascales más este aumento, 53.3 kilopascales, y tenemos 361.2. Bastante parecido. La diferencia aquí que manejamos del 1%, pues sería más de 3 kilopascales. Tenemos una diferencia de apenas 0.2, muy natural por los redondeos que hacemos. Entonces, este inciso C, pues lo estamos presentando de dos maneras distintas. Voy a hacer una pausa para borrar pizarra y continuamos. Ahora, en cuanto al inciso D, dice, ¿cuál es la potencia que se puede remover a partir de la energía de presión en el punto 5? Tome en cuenta que en el punto 6 debemos mantener los mismos valores de Z y de energía de velocidad que en las condiciones iniciales. Creo que aquí lo correcto es que sea en el punto 5. Aquí es 5. ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? Seguimos nuestro análisis en el punto 5 y nuevamente este inciso D estamos comparando contra condiciones iniciales. Entonces, para el inciso D no entra esto del aumento de eficiencia. En estos tres casos, el inciso C, el D y el E, estamos comparando contra las condiciones iniciales. Bueno, entonces nos preguntan, ¿qué potencia se puede remover a partir de la energía de presión? Habíamos comentado en el anterior video que este sistema estaba sobredimensionado y nos referíamos al hecho de que en el punto 6, al final de la tubería, tenemos una presión de 276 kilopascales. Entonces esa presión, pues cuando sale de la tubería, pues se pierde, pasa a una presión manométrica de 0, porque está abierto a la atmósfera, entonces no se aprovecha para nada. Entonces una posibilidad es que la prensa hidráulica puede utilizar más potencia, puede remover más potencia y convertirla en trabajo útil. Entonces, esa es la pregunta. De la potencia, de la energía que hay aquí en el punto 5, después de la prensa, ¿cuánto es lo que podemos aprovechar? Y únicamente podemos aprovechar la energía de presión, porque nuevamente este sistema es fijo, de tal manera que la altura no cambia, ni cambia la energía de velocidad. Entonces únicamente podemos aprovechar la energía de presión, y la energía de presión es la presión en ese punto dividida entre el peso específico. Esa es la energía de presión. Sí, esta es una columna, o sea, lo voy a poner aquí. Si dividimos la presión 5 entre el peso específico, eso es un término de la ecuación de Bernoulli. Entonces es una columna de fluido. Una columna de fluido. Y entonces esa columna de fluido la podemos convertir en un equivalente en presión. O sea, lo puedo convertir en un equivalente de presión si multiplico por el peso específico, por el caudal y por esa columna. Entonces esto es lo mismo que si tuviera la fórmula así. Peso específico, caudal y H. Entonces esto viene siendo el H. Entonces si simplemente la presión que tenía en el punto 5 la divido entre peso específico, se convierte en mi H y ya la multiplico por caudal y peso específico y me da cuánta potencia hay disponible después de la prensa. Entonces, regresando nuevamente a los datos del problema original, tenemos que la presión en 5 eran 307.9 kilopascales. Aquí tengo mis datos originales. Entonces esto lo divido entre peso específico, 307.9, entre 9.0252, y esto me va a dar metros de columna de fluido. Entonces son 307.9 entre 9.0252, y esto me da que hay 34.1 metros de columna de fluido de energía de presión. Esa energía de presión, en lugar de desperdiciarse la salida, pues se podría utilizar en la prensa.
Entonces, para expresarla como potencia, porque me están preguntando potencia, pues simplemente la potencia que se puede aprovechar en 5 sería el peso específico 9.0252 por el caudal por estos 34.1 metros. Y hacemos operaciones por 0.015 y por 9.0252. Y esto me da 4.6185 kilowatts, 4.62. Entonces, si en este sistema que estaba sobredimensionado hay, por así decirlo, un desperdicio de 34.1 metros de energía o su equivalente 4.6 kilowatts, que ya viéndolo de esta manera vemos que no es una cantidad despreciable. Entonces ese es nuestro inciso D. Borramos nuevamente y regresamos a culminar con el inciso E. En este inciso E, lo que nos está planteando es que nuevamente para este punto 5, ahora se desea que la presión sea 420 kilopascales, o sea, queremos pasar de 307.9 kilopascales a 420. Entonces, pues si deseamos mayor presión en el punto 5, manteniendo constantes la potencia de entrada, la energía removida de la prensa y las pérdidas por fricción, entonces la opción que nos queda es aumentar la energía que la bomba transfiere al fluido. Entonces vamos a verlo de esta manera. Para el inciso E, nuestra presión nueva que deseamos es 420 kilopascales y la presión inicial es 307.9 kilopascales. Entonces aquí tenemos una diferencia de 420 menos 307.9 que son 112.1 kilopascales. Entonces esa diferencia de presión pues, va a ser proporcionada por la prensa. También esta presión que está en kilopascales nuevamente la podemos expresar como columna de fluido usando el teorema fundamental de la hidrostática. Esos 112 kilopascales del peso específico del fluido en cuanto equivalen columna de fluido. Entonces aquí hacemos nuestra operación, 112.1 kilopascales son igual a 9.0252 kilonewtons sobre metro cúbico por una columna de fluido. Y esa columna de fluido va a ser 112.1 entre 9.0252. Entonces ahora necesitamos que se le transfiera al fluido 12.42 metros adicionales. Estos son los adicionales, es la diferencia expresada en metros. Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestra ecuación de eficiencia, porque es lo que nos están preguntando, la eficiencia de la bomba, tenemos que la eficiencia es la potencia añadida entre la potencia de entrada. Entonces, ahora nuestra incógnita es eficiencia. Lo voy a poner aquí. Y nosotros, la potencia añadida, pues sabemos que es el peso específico, el caudal y la energía añadida. Y nuestras condiciones iniciales, voy a poner este un poquito más recto. Vamos a ver. Nuestras condiciones iniciales, nuevamente si nos retomamos a los datos iniciales del problema, que eran 28 kilowatts y eso equivalía a 206.8 metros. Esto era la energía añadida original. Y necesitamos 12.42 metros adicionales. Esto es el HA. Ahora vamos a multiplicar por peso específico y por caudal. 9.0252 kilonewton sobre metro cúbico y 0.015 metros cúbicos por segundo del caudal. Y la potencia de entrada, pues esa va a permanecer constante porque es un dato del problema. Potencia de entrada permanece constante. Entonces aquí son 40 kilowatts. Haciendo estas operaciones, lo que estamos viendo es que estamos
haciendo que la bomba sea más eficiente y transfiera más energía al fluido. Entonces, haciendo nuestras operaciones, son 206.8 más 12.42, esto multiplicado por 9.0252 y por 0.015 y dividido entre los 40. El dato de arriba, si tienen ahí su cálculo, sus operaciones en la calculadora, les da 29.67. Entonces ahora en lugar de transferir 28 kilowatts, que eran las condiciones iniciales, ahora vamos a transferir 29.67 y dividido esto entre 40, ya multiplicado por 100, pues nos da 74.2%. Entonces esta es la nueva eficiencia que requerimos para que la presión en el punto 5 aumente hasta 420 kilopascales. También existe otra alternativa, no la voy a desarrollar completa, pero la pueden ustedes completar por su cuenta. Otra alternativa hubiera sido dejar esta energía añadida nueva, dado que desconocemos la eficiencia, dejarla como incógnita. Entonces hubiéramos podido hacer una ecuación del punto 1 al punto 5, donde en el punto 1 pues tenemos presión 0, altura 0, velocidad 0, energía añadida desconocida, menos energía removida, que eran 155, me parece, 155, vamos a ver cuántos, 155.5 aproximadamente, 155.5 metros, menos 3 metros, menos 12 metros, que son las pérdidas, y la presión en el punto 5, pues me la están dando, 420 kilopascales entre el peso específico, 0,252, y la altura y la velocidad, que la altura sería 1 metro, para el punto 5, sí, 1 metro, y la energía de velocidad 1.2 metros. Entonces, si aquí despejamos la energía añadida, pues nos tiene que dar la suma de estas dos. Vamos a ver, entonces serían 420 entre 9.0252 más 1 más 1.2 más 155.5 más 3 más 12. Y esta, vamos a ver, creo que no hice bien mis operaciones. 420 entre 9.0252. Lo más 1 más 1.2 más 155.5 más 3 y más 12. Y esto me da 219.2 metros. Esta es mi nueva energía añadida. Entonces ahora si lo pongo aquí, pues me da, yo creo que casi lo mismo. Si a 219.2 le resto esta diferencia, menos 12.42, pues aquí están los 206.8. Entonces este es otro camino alternativo. Ambos son completamente válidos. Igual a veces enfocamos el problema de forma diferente, por eso presento estas dos alternativas. Y bien, pues con esto concluimos esta segunda parte del problema. Aquí hemos terminado. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.